Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, Sus. Hola, hermosa Lesa. Hola, hermosa comunidad. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Aquí pensando mucho en las líneas de tiempo, teniendo sueños bastante intensos. Entonces creo que es lo que se está filtrando para lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿No es así? Como una continuación del pasado. Exactamente, me parece muy importante porque lo que te ha pasado y lo que está pasando seguramente a muchas almas tiene un porqué, por lo menos dentro de las perspectivas, obviamente, que vamos nosotros viendo, ¿no? Y es interesante porque de esa forma además, lo que hacemos es conectamos con esa parte mágica que tiene la vida, ¿no? Y ahí comenzamos a ver más allá de las narices y nos damos cuenta de lo grandioso que es estar aquí. Entonces, por eso también es entusiasma el tema de conectarnos y que podamos ir, eh, digamos, transmitiendo esta información que por supuesto es absolutamente siempre, como decimos, desde el corazón, Ujú. es la perspectiva que uno va captando y es lo que en realidad está abierto para que quien lo escucha lo sienta, pueda estar de acuerdo, pueda disentir, pero siempre, como decimos, genuino y desde el corazón, porque realmente nadie tiene la absoluta verdad, así que ahí va todo, como siempre, con la humildad de siempre. Claro, la idea es Eh, profundizar y navegar juntos estas oleadas, pues, de energía, de información. Somos bastante analíticas, somos bastante académicas y al mismo tiempo bastante intuitivas como para ir integrando todos estos aspectos que forman esa magia de ser seres humanos. Entonces me parecía fantástico, empecé a grabar antes de tiempo porque usualmente nos ponemos a platicar acerca de lo que vamos a abordar cada podcast, pero en esta ocasión me estabas dando una explicación extraordinaria de lo que interpretaste y lo que transcribiste en tus notas de la canalización del podcast anterior. Entonces, si puedes como retomar eso, ¿Cómo no? fantástico. ¿Cómo no? Bueno, el podcast anterior tuvimos a través tuyo una canalización hermosa con el colectivo Arturiano y a través de esa canalización fui tomando nota de lo que ibas transmitiendo, porque cuando canalizás directamente desaparece Alesa, está conectando toda la info y si bien luego la podés escuchar, cuando queda grabado el podcast, a mí me fascina ir copiando. Mientras vas explicando y cuando vas canalizando, yo voy tomando nota. Entonces, de lo que he tomado nota con respecto a esta última canalización, es que este colectivo arturiano tan amoroso es uno de los colectivos que participan y colaboran para que nosotros podamos integrar la sabiduría infinita del cosmos en nuestro ser, en nuestro ser humano. Y ellos trabajan con nuestros chakras y trabajan con nuestra multidimensionalidad. Me quedó muy claro esto. Ahora, ellos explican que nosotros somos energía y que tenemos nódulos energéticos que están entrelazados. Esos nódulos energéticos crean en nosotros una huella energética y hacen que seamos lo que somos. Pero evidentemente, después de tantos traumas y situaciones complejas y difíciles que hemos vivido,
lo que va sucediendo es que se va bloqueando, esa huella energética se va bloqueando porque van, digamos, teniendo interrupción del flujo de energía, porque esos traumas a veces son tan fuertes y tan intensos que, de hecho, cuando vivimos, cuando volvemos a la vida, muchas veces esos traumas quedan representados en la vida que vamos a experimentar, que a lo mejor, por ejemplo, incluye algún problema físico o algo puntual para que podamos en esta vida trabajar ese trauma. Pero muchas veces esos traumas no quedan en el inconsciente y quedan en el inconsciente y se van viviendo vida tras vida, sumando a otros traumas. Entonces, lo que ellos dicen es que ellos trabajan para ayudar a el sistema de chakras y el sistema multidimensional. Y esto es maravilloso porque estamos ahora transitando una gran conexión de la limpieza de nuestra huella energética. Y en esta limpieza de nuestra huella energética hay un tema muy interesante que nos quedó ahí pendiente, que el propio colectivo arturiano nos decía que cada uno va viviendo un trauma de su vida individual particular, pero hay un trauma que es el trauma original de la humanidad, cuando sintió en un punto determinado de que fuimos abandonados por los dioses a la buena de Dios, con todo este conflicto de razas estelares, que es, digamos, el trauma original, ¿no? Esa huella original que no pudimos, en la mayoría de los casos, poder cubrir o poder sanar, una sensación de abandono. Ellos hablaron de una sensación de abandono que en realidad la mayoría de los seres humanos tiene en su alma. Y que en ese caso, el colectivo pleyadiano, este colectivo amoroso, era quien podía ayudarnos a desentrañar este trauma original o esta sombra original que se representa por esa sensación de abandono, ¿no? Más allá de esa percepción que uno tiene en la vida a veces de melancolía cuando mira al cielo, sintiéndose como que de aquí no es, que a muchos les puede pasar y a vos te pasó y a mí me pasó muchas veces, pero más allá de esa melancolía, de que no estamos en la casa quizás que es nuestro origen, este trauma es un trauma que nos va arrastrando. Pero ¿qué pasa? Hablamos de chakras bloqueados y hablamos de multidimensionalidad, o sea, estamos hablando de otras versiones de nosotros, de otras existencias que a su vez simultáneamente estamos teniendo en esta vida. Entonces, aquí hay un tema muy interesante a través de esta canalización, porque muchas veces nos parece en esta realidad que hemos superado un trauma o hemos superado una sombra, pero resulta ser que en nuestras otras versiones estamos coexistiendo y estamos experimentando experiencias que no estuvieron, que no llegaron a superar ese trauma aún. Y hay como una falta de coordinación o una falta, digamos, de conexión, de flujo, que en realidad nos ayude a verdaderamente decir, ok, trabajé mi sombra, hice tantas terapias y yo sé que la superé. Y quizás no la superé. Y en algún momento vuelve otra vez a hacerse presente. Entonces, como estamos en un momento y esto yo creo que les está pasando a todos, y todos quienes están escuchando los podcasts y quienes no están escuchando, pero que también estamos conectados energéticamente. Estamos teniendo experiencias que parecen ser sueños, pero que en realidad no son sueños, sino son conexiones con nuestras otras versiones o vidas de otros momentos, que podría ser lo mismo, ¿no? Simultáneamente estamos viviendo todo. Y son tan intensas esas experiencias que nos están dando información
que ahora nos van a servir un montón porque estamos sintiendo que estamos en una limpieza a nivel planetario, a nivel álmico. Estamos viendo también que están desencarnando también muchos seres. Y te digo más, una experiencia de alguien que conozco, de mucha confianza, me ha dicho que el otro día, volviendo de su actividad laboral, cruzando un puente que aquí en la ciudad de Necochea conecta dos ciudades, un puente colgante, muy bonito, mirando el cielo, fue algo muy impactante cuando observa como si fuera una especie de tren en el cielo con imágenes de seres que ascendían, que corría todo, digamos, como si fuera que estaban ascendiendo, ¿no? Y se veía algo, pero literalmente movilizante, como si un montón de seres, en realidad, como si un colectivo de seres estaban ascendiendo hacia un lugar que podemos suponer se están yendo, ¿no? Entonces, todo esto es súper movilizante porque aquí tenemos tema sombra que se vino hablando, el trauma original, que es lo que decía el colectivo arturiano, de los distintos traumas que hemos vivido en nuestras experiencias, pero además uno fundamental que es este de abandono que hemos sentido toda la humanidad cuando percibimos que al final nos quedamos solos con un montón de entidades o de seres, digamos, regresivos comandándonos y esto verdaderamente, evidentemente, es como, wow, nuestro padre nos dejó, ¿qué hacemos ahora acá, no? Y después de eso, ir arrastrando los traumas de cada uno con sus experiencias y sus vidas, por un lado. Y por el otro, me gustaría que veamos este tema tan importante de la multidimensionalidad, porque me parece que si nosotros podemos captar la importancia de estas otras versiones nuestras, que a su vez estamos en un proceso de sanar para después entonces hacer que esa energía o huella energética que tenemos hoy verdaderamente se integre fluidamente, sin ningún tipo de arrastres, ni de sombras, ni de traumas, ¿no? Estamos en un proceso de un salto cuántico extraordinario, extraordinario. Esto nos lleva a una versión de un antes y después que va a ser muy movilizador y quizá muchos ahora todavía no lo van percibiendo, pero yo estoy convencida que la mayoría de la humanidad que está en este camino de conexión con su alma, sí lo va a vivir, sí lo va a experimentar. Por eso agradecemos, obviamente, ¿no? Tu maravillosa conexión, tu sabiduría a nivel académico, la posibilidad de conectar y canalizar con estos seres maravillosos, estelares, porque hay una necesidad del alma por sanar y hay una necesidad también de la mente por comprender. Ahí va. Así es, Sus, muchas gracias. Voy a conectar, ya lo siento cuando van descendiendo y cuando se va proyectando su conciencia. Entonces, otra vez, arturianos, siento presencia, pero dame un segundo que integro toda la frecuencia y la información que acabas de proporcionar. Sí, Susani, ¿cómo estás el día de hoy? Estamos muy orgullosos, muy contentos y nos sentimos verdaderamente honrados de estar aquí en presencia tuya y de tu audiencia y de todos ustedes, por supuesto, de Alesa también. Muchísimas gracias por abrir este espacio para que nuestra voz siga siendo
escuchada y por la oportunidad que tenemos de asistir a la humanidad en este momento de intensa movilidad planetaria y de intensa expansión de conciencia, porque justo ahora es cuando está el momento de una flor, de un capullo que empieza a abrirse hacia nuevas posibilidades y nuevo entendimiento, sobre todo hacia el nuevo entendimiento de cómo funcionan las cosas y de cómo funciona la estructura que fue creada hace millones de años para este planeta Tierra y para que sostuviera vida consciente. Y claro, bueno, han sido una serie de eventos que han llevado a la humanidad hasta el punto en el que se encuentran en este momento que es crucial. Por eso ha habido mucho más intervención y mucha más demanda y envío de información de muchos de nosotros, de muchas razas estelares. En este caso, para entender la sombra y la multidimensionalidad de los seres, somos los adecuados para hablar porque nosotros fuimos quienes entretejimos esa red de dimensiones para que el ser humano fuera capaz de conectar con todas estas partes de sí mismo, aunque no es nada fácil, es algo que se está abriendo como una decisión colectiva entre los consejos de luz en donde para acelerar el proceso y para permitir que la evolución llegue al punto que estuvimos proyectando desde el principio, entonces fue que se llegó al acuerdo en el que decidimos que la humanidad podría empezar a entrever estas situaciones, las situaciones de su propia historia, de su propia multidimensionalidad y ejercer cierta capacidad de conciencia en estos espacios, pero también de trabajo y de manipulación de energía en estos espacios para poder acelerar el movimiento al que tiene que llegar la humanidad. De esta manera, quiero hacer hincapié, queremos hacer hincapié, somos un colectivo de conciencia, en que estamos trabajando a través de enviar frecuencias que vienen fuera del planeta, que están enfocadas en llegar directamente a ciertas capas de esa multidimensionalidad para que empiecen a vibrar también en otras frecuencias y esto haga que todas estas cortezas que se han endurecido alrededor de los cuerpos astrales que posee cada individuo sea suavizado y sea finalmente quebrado, abierto, como si fuera una cáscara o como si fuera justo el capullo de donde va a salir esa mariposa, ese resultado extraordinario. Mm, La pregunta era con respecto a la sombra. La sombra, para cerrar el tema que abrimos la semana, hace unos días, hace un día, me parece, hace una semana. Para cerrar ese tema, disculpen, nosotros no tenemos mucha noción de la temporalidad. Ok, de la temporalidad terrestre. Mm, para cerrar ese tema, la sombra no es una construcción psicológica nada más o emocional que exista en una sola dimensión o en esta única realidad. Es una sombra que usualmente se comparte entre vidas paralelas o otras versiones, otras líneas de tiempo que tiene cada individuo, pero también con el propio linaje, es decir, vidas anteriores en donde cada uno de ustedes ha sido alguno de sus ancestros y ha traído esta información
lugares anteriores. De esta manera, hay que entender, para poder entender cómo se lleva a cabo esta sanación, tenemos que entender que nuestra existencia es múltiple y es continua y es al mismo tiempo, es paralelamente, por eso se llaman líneas paralelas, porque tu existencia aquí no es única. Tienes el enfoque de esta existencia, pero estás vibrando en distintas líneas de tiempo al mismo tiempo. El tiempo realmente no existe, no existe como ustedes lo han medido y como ustedes lo conocen. La temporalidad está en espirales, es como si fueran una serie de espirales que interconectan planetas, interconectan otras frecuencias y esto te lleva a diferentes dimensiones de una misma realidad. Esa misma realidad es infinita y esa realidad se va a correlacionar con la línea de tiempo en la que la frecuencia es una compatibilidad. Si en este momento tu realidad conecta con una frecuencia elevada, estarás haciendo ese salto en espiral a esa otra línea que interconecta con esta, pero que ligeramente se desfasa en esa escala de frecuencias. Esto lo explica muy bien la cuántica. Y hacer estos saltos cuánticos lo que significa es hacer un cambio o una modulación repentina en tu frecuencia y de esta manera poder proyectar una realidad diferente y esto se hace así, el salto cuántico. De cualquier manera, aunque nosotros podemos hacer esta modulación y cambiar en esta línea de tiempo a una mejor realidad o la realidad que queremos, mm, tenemos o tienen ustedes únicamente la capacidad de concentrarse en la línea de tiempo presente. Esto fue diseñado así porque tener contacto continuo y constante con las líneas paralelas de tiempo devendría en una esquizofrenia, devendría en una psicosis, devendría en locura, lo que ustedes llaman locura, porque justamente estaríamos dividiéndonos en muchas posibilidades de una misma realidad y si no tuviéramos claros los bordes entre una realidad y otra, estaríamos rompiendo las reglas de la conciencia misma, porque tu conciencia se expande acorde a la experiencia que eliges vivir y concentrarte y ponerle la atención. Esa experiencia no sería igualmente intensa si tú sabes que es por este propósito, pero que en otra línea de tiempo ya has superado esa experiencia o la has resuelto de otra manera. No tendría un propósito si pudiéramos recordar o pudiéramos ver al mismo tiempo todas estas vidas paralelas. Por lo tanto, el programa del cuerpo humano se diseñó para que evolucione acorde a las experiencias que le corresponden en cada una de las frecuencias del alma en la que se sitúa en cada situación o en cada vida. Y esto nos da una idea de cómo cargamos sombra que no podemos ver, que no podemos saber, que no podemos realizar. El Consejo de Luz llegó a esta convención en la que se abre ahora estos pequeños canales entre justamente lo que comentabas al principio, en estos nódulos energéticos son como ductos, son canales que permiten por un espacio pequeño de tiempo momentáneamente que uno pueda concentrarse o ver esas otras líneas de tiempo sin llegar a
perder la noción de la realidad que uno está viviendo sin tener una transformación física, sin tener ningún riesgo mental o emocional. Entonces, para ello son ventanas de tiempo o ventanas de espacio-tiempo en la construcción del universo, en las que ustedes pueden mirar como si miraran a través de la mirilla de una puerta cómo se desarrolla esa vida, ese momento y cómo ese otro yo, ese otro está resolviendo la misma situación o una situación similar, y esto le va a traer una inspiración, una solución que a lo mejor no se le habría ocurrido debido al nivel de conciencia que tiene en esta actualidad. Sin embargo, al tener estos contactos, se está estimulando y se está impulsando la evolución y la expansión de la conciencia y la asimilación de la información, porque no siempre la van a tener a través de estar totalmente conscientes. Muchas veces se hace a través del sueño porque es cuando el alma puede salir del cuerpo y puede atravesar con la guía y con el permiso de los guardianes de cada portal, de cada respectiva puerta. eh, Tienen este permiso de atravesar ciertas ventanas, ciertos ductos que les van a permitir resolver o ser testigos de cómo se resuelve esa situación o cómo se manifiesta alguna frecuencia que en la vida personal esté faltando y que se desea mucho, pero no se sabe cómo llegar ahí, entonces tienen esta conexión para que se pueda resolver en el sueño y entonces tengan esa frecuencia para poder alinearse y hacer ese salto cuántico a esa realidad. A veces estas realidades se entremezclan y a veces se componen de distintas vidas, no de la misma vida nada más. Entonces aquí entramos a los distintos roles que juega un alma cuando necesita vivir distintas experiencias acorde a el plan divino, el plan kármico. Por eso una misma alma puede ser al mismo tiempo una persona religiosa y una persona completamente anárquica en otra vida paralela, pero estas vidas de contraste siempre van a ir paralelamente, se va a vivir tanto el victimario como la víctima para poder tener completa la percepción de esa misma experiencia. Sin embargo, tú puedes ser estos personajes, estas características de ese cuerpo, de esa vida, esas características kármicas, y al mismo tiempo estar solamente concentrado en la vida presente, en donde ya has integrado ambas realidades, porque hay vidas en las que nos dedicamos simplemente a integrar todas las realidades que convergen en nuestra multidimensionalidad. Esto hace que el cerebro humano entre en conflictos porque tenemos que abrirnos a la posibilidad de que el tiempo no es como lo conocemos y de que puede doblarse y ser maleable en maneras que todavía no hemos experimentado. Pero se pueden hacer estos saltos cuánticos hacia el pasado o hacia el futuro, y realmente todo converge en una misma temporalidad, aunque simultáneamente. Esa sería la mejor explicación. Te escuchamos, Susani, si se entendió lo que estamos diciendo y si surgen otras preguntas o si vamos a completar con una pregunta diferente. Bueno, sí, realmente es muy importante, agradecida absolutamente con el corazón de toda esta información que nos va ayudando
a poder ir interpretando más profundamente la sombra, esto de poder estar justamente a través de un sueño conectando con otra versión nuestra y que tengamos esa autorización de los guardianes para poder ingresar a conectar esa experiencia, porque evidentemente lo que debemos ver está vinculado con la realidad, con lo que estamos viviendo en este momento, y eso nos va a dar información para seguir creciendo, entendiendo, comprendiendo y seguir evolucionando. Esto es muy importante y también nos ayuda a comprender tantos episodios de esquizofrenia o esta distorsión que muchos seres humanos están teniendo, que evidentemente lo que quizás les puede estar pasando justamente es conectar abiertamente con esas otras versiones o perspectivas, y allí lo que sucede es que se quiebra esa conexión con la conciencia del presente y se pierde uno, ¿no? Así que qué importante información, porque vamos comprendiendo profundamente cómo se generan muchas veces estas distorsiones en nuestra mente y en nuestra alma. Esto también fue muy interesante lo que nos han comentado con respecto a cómo energéticamente y luminosamente están trabajando ustedes energías de luz sobre las frecuencias energéticas de estas multidimensionalidades nuestras, que ahora entendemos por qué están más sutiles y fluidas y podemos conectar con ellas, porque hace no mucho tiempo era muy difícil que tuviéramos tantas experiencias los seres humanos de conexiones a través del sueño con estas experiencias, que nos damos cuenta que no es un sueño más, son experiencias vívidas donde podemos tener bien claro el detalle de lo que sucede, y cuando despertamos seguimos recordándonos qué es lo que estuvimos experimentando. Entendemos entonces que es también gracias a esta amorosidad y esta influencia energética de ustedes que están trabajando sobre la multidimensionalidad, que es lo que el colectivo arturiano nos dijo amorosamente en el podcast anterior. Ahora, esto es muy importante lo que nos han comentado, y realmente es importante para que podamos seguir corriendo velos. La pregunta que nos queda hacer es con respecto a este trauma original que hemos experimentado todos como raza humana. Cada uno en sus experiencias de vida hemos tenido traumas, arrastrando traumas, sumando otros, y hay un trauma que justamente el colectivo arturiano nos comentó y que más de una vez sentimos en nuestra alma, y es una sensación de abandono, como si quedamos aquí abandonados por los dioses en una realidad de unas experiencias realmente muy duras, muy intensas, muy complejas y también muy crueles. Entonces, ese trauma original, ¿de qué forma nosotros podemos ir ayudándonos a sanarlo, y de qué forma ustedes como colectivo amoroso, luminoso, de seres estelares nos están ayudando con respecto a este trauma o esta sombra que creo que la tenemos todos y que es quizás la más honda y a lo mejor también la difícil, esa sensación de abandono que más de uno siente en su corazón? Sí, así es, querida Susani. Muchísimas gracias por estas preguntas. Queremos hacer una pequeña aclaración con respecto a la esquizofrenia.
En realidad, ese tipo de disociaciones mentales del campo mental, del cuerpo mental y del cuerpo emocional, se hacen también por dejar esas puertas abiertas a esas otras dimensiones paralelas, pero al mismo tiempo, al dejar esas puertas abiertas, se permite la entrada a otras entidades, energéticas que están buscando alimentarse de ciertos patrones, de ciertos vicios que se van generando en el planeta Tierra. Y son espíritus que muchas veces no han logrado ese salto cuántico, esa evolución, y se pegan a el individuo, y esto es parte de cómo se genera esa enfermedad desde el punto de vista energético, desde el punto de vista sutil, en donde los ojos humanos no alcanzan a penetrar, y es realmente alguien con esquizofrenia, es una toma constante y aleatoria de distintas entidades en el mismo cuerpo, porque la entidad primordial, el alma principal que habitaba o que habita todavía ese cuerpo, sufre un trauma tan intenso, una sombra tan intensa, que prefiere hacerse hacia atrás, como cuando alguien canaliza. En este caso, la conciencia de Alesa sigue estando dentro de su cuerpo, pero está en la parte de atrás, es decir, se permite el espacio a que otra conciencia habite el cuerpo, todo con ese consentimiento de la propia alma y con este contrato que tenemos entre sus guías y ella, para poder hacer esta transmisión de frecuencia y esta traducción de frecuencia. Y lo que pasa con las personas que sufren de esquizofrenia es que no están otorgando esa conciencia, no están otorgando ese permiso, y sin embargo, por la propia densidad e intensidad de lo que han vivido, se hace a un lado esa conciencia y no se defiende y permite la entrada de otras entidades al mismo tiempo, que están vagando entre dimensiones porque no han podido hacer esa ascensión, ese salto de integración. Es muy importante la integración, porque la integración, que fue un tema principal la vez anterior, es necesaria en el sentido, cómo funciona la integración. Lo que queremos explicar es cómo funciona, cómo se hace. En realidad se debe de tener a conciencia que estos nódulos, no exactamente la experiencia cómo sucedió, pero sí saber que si hay una tristeza o si hay algo que no se ha ido, que no se ha disuelto, entonces es un monto energético que sigue atorado y hay que localizarlo. Primero localizarlo en el cuerpo físico, y esto nos va a llevar a conectar en dónde se localiza en el cuerpo emocional, y al mismo tiempo la emoción nos va a evocar un recuerdo del cuerpo mental, y de allí vamos a poder extraer esa situación. Si ha sido en una vida anterior, a lo mejor solamente evocamos hasta la emocionalidad, y eventualmente tendrán oportunidad de ver esa línea de tiempo en donde sucedió, si es necesario, pero nosotros abocamos a que no se detengan en todos estos detalles de las vidas anteriores y la catarsis, porque en realidad estamos en una época en la que ya no necesitamos una catarsis para poder avanzar e integrar las emociones. Simplemente con reconocer la emoción, con mirarla y con tenerla presente, con traerla a este momento de esta conciencia, se hace la aceptación de esa emoción, y así es como se integra, se le llena de luz, se va cambiando a conciencia y en presencia la frecuencia de esa emocionalidad, y se va reintegrando hacia el cuerpo emocional. Es como si el cuerpo emocional la fuera absorbiendo en su nueva modalidad, en su nuevo color, y hay muchas herramientas que pueden utilizar para hacer esta transmutación, este cambio.
y de esta forma se integra. Esto fortalece el alma, esto fortalece las experiencias. Las personas que sufren de esquizofrenia es porque no tenían realmente esta fortaleza entre estas conexiones, estos nódulos, porque quizás su alma estuvo demasiado tiempo en estas repeticiones de programas en el ciclo de encarnaciones de la Tierra. Con respecto a los traumas y sobre todo al trauma primordial, que fue la siguiente pregunta, hay quienes en el cosmos, distintas razas, consideran el trauma primordial que han sufrido muchas razas estelares, no nada más la raza humana, que es la primera destrucción de planetas que hubo en las primeras confrontaciones con conciencias conquistadoras y otro tipo de intervenciones energéticas. Y de esta forma, nosotros los arturianos hemos ayudado durante eones de años a la reconstrucción de estas matrix, de estas capas protectoras de energía, de frecuencia, para poder proteger ciertos planetas, ya que cuando existe la destrucción de un planeta entero, se hace un desequilibrio enorme en el cosmos y nos afecta a todos en general. De esta manera hemos estado trabajando arduamente en proteger muchos sistemas, no nada más el planeta Tierra. Sin embargo, este es el primer trauma primordial que sufren muchas especies, muchos sistemas estelares, muchas razas galácticas, y ellos traen en su propia alma esta huella. Y parte del plan de resolver este trauma primordial ha sido crear distintos sistemas en donde se pueda poner en frente y elaborar un plan o una estrategia de reconstrucción y de asimilación de esa primera intervención energética de esa divinidad. Y esto ha devenido en distintos sistemas, por ejemplo, el sistema de Orión, en donde convergen muchas razas estelares, en donde se generó en cierto momento gran dualidad, gran contraste, y en donde se está tratando de reintegrar todos estos conflictos. Y como no se pudo llegar a una solución, otro de los sistemas en donde se ha estado trabajando la resolución de ese contraste bajo las mismas características y bajo las mismas oportunidades para cada especie y para cada alma, ha sido el sistema solar. Se ha trabajado en Marte este tipo de programas, pero también muy similarmente en el planeta Tierra. Entonces, al momento de llegar al planeta Tierra, todas estas razas cósmicas necesitaban resolver y reintegrar ese trauma primordial, y entonces establecen nuevas reglas en el planeta para poder generar un nuevo espacio que pueda contener ese sistema de evolución que es lo que es el planeta Tierra. Es una tecnología avanzada de sistema de evolución para las especies, no nada más para las almas y los cuerpos generados en el planeta Tierra, que hay muchos, sino para cuando otras razas estelares necesitan resolver ciertos conflictos. Entonces va a venir parte de su alma a encarnar en el planeta Tierra con un linaje determinado correspondiente a su frecuencia y a su plan kármico, y de esta manera van a poder encontrarse kármicamente con estas otras especies que fuera del planeta fueron una confrontación o un contraste, y se va a poder reanudar esa
posibilidad de resolución. De esta manera van a convivir, van a vivir conflicto y por eso también es que se genera la cábala diría el tikkun, pero nosotros decimos el karma, la ley del karma, que es la ley de causa y efecto, que es una ley universal, en donde realmente se hace esa corrección energética para que se pueda vivir las dos partes de ese contraste, las dos partes de esa dualidad y se pueda obtener toda la integración de esa sombra que conllevaba ese conflicto. Um, entonces, cuando en los inicios del planeta Tierra que están precipitándose muchas almas estelares, empiezan a generar los primeros linajes que se van a quedar como cuerpos con información, cuerpos físicos con información en el planeta Tierra. Nosotros ayudamos a la integración y al anclaje de ese conocimiento en el cuerpo, pero también en zonas específicas del planeta y en situaciones específicas del planeta, porque el planeta no nada más contiene la tecnología de los cuerpos y del ADN, sino también tiene la tecnología de diferentes principios energéticos que funcionan acorde a ciertas experiencias. Entonces hay una serie de situaciones y de lugares en donde se debe de anclar esta información. Es un principio energético. Por ejemplo, un principio energético podría ser el principio de la precipitación de las almas en dualidad, en un masculino y en un femenino. Eh, de esta forma, ellos es la misma alma, pero van a tener que vivir experiencias diferentes para colectar la mayor cantidad de información posible y después reunificarse integrarse, porque todos los principios que vivimos en este planeta Tierra son principios de integración. A veces hablo así en plural porque parte de nuestra conciencia ha estado viviendo en contadas ocasiones dentro de un cuerpo humano y en vidas, en encarnaciones, como todos los que ahorita estamos interviniendo y estamos conectándonos con los canalizadores, con el planeta Tierra, porque tenemos que haber vivido en cierto momento la experiencia para poder anclar la información, para poder dejar la información y establecer esos principios energéticos de los cuales estoy hablando. En ese primer momento, cuando se está construyendo lo que va a ser todos estos códigos en el planeta para que la evolución se dé, digamos, estamos estableciendo el tablero del juego, el tablero con las reglas, con las causas y los efectos de todo el entretejido que no podemos ver a simple vista, pero que está allí. Entonces es cuando empezamos a generar un linaje dentro de cada cuerpo que habitábamos y ese linaje fue ciclo con ciclo reproduciendo los conflictos, las sombras, pero también la expansión y la información que se fue codificando en cada uno de los cuerpos. De esta manera hay almas que fueron generadas en la Tierra y hay almas que han sido nuevas, generadas en otros sistemas estelares, pero que no estuvieron presentes en ese primer momento de la Tierra, pero que han venido en momentos actuales o posteriores y han encarnado y han tenido un ciclo y una vida y vidas paralelas en donde han vivido todo este sistema. Y estas almas, no son jóvenes, no son nuevas almas, pero son almas que ya viven el legado de lo que se dejó como una estructura en un principio. Ellos son quienes viven esta herida del planeta Tierra de abandono. Son las almas que
no construyeron el sistema en un principio, pero que han vivido el sistema a través de lo que es, pues de lo que se trata este tablero, esta realidad. Y estas almas son quienes sufren de una ilusión energética, de una huella energética de abandono, porque existe el olvido. Y al olvidarse de su propio origen y de quiénes son y de dónde vienen y de cómo fue construido este sistema, evidentemente se tienen que ocultar a veces las reglas del juego para que pueda funcionar, para que sea un juego funcional, para que sea un sistema funcional, porque de esta manera, mal utilizada la palabra juego, pero bueno, después nos podemos aclarar esa parte, pero es un sistema y de este sistema es en donde las almas van a sufrir ese distanciamiento de ese origen y por esto hay hubo en un principio, porque el alma y el humano a través del ciclo de encarnaciones va pasando por distintas etapas de esa propia evolución y de ese propio entendimiento. Y son etapas muy particulares. La primera etapa es esta herida de abandono, es una huella que persiste en la historia porque no se puede poner el gancho exactamente hacia dónde o dónde empezó, porque eso es algo que está olvidado o que estuvo hasta cierto momento en la humanidad olvidado. Ahorita ya hay este acceso, ¿no? A reconectar con la familia estelar, con las otras semillas estelares y se puede uno ir armando el recuerdo y las memorias de este principio, pero es donde justamente empieza esta ruptura. Ahora, nuestros compañeros pleyadianos, que en este momento no están aquí, pueden desarrollar mejor cómo fue paso a paso esa evolución del alma para ir integrando todo esto, porque el alma atraviesa en ciertas vidas, va a ser un ser sumamente escéptico, en donde no va a aceptar ninguna de estas cosas porque es su manera de distanciarse de esa herida. Entonces no va a aceptar la existencia de otros seres, no va a reconocer su propio origen, se va a distanciar de su propia divinidad, incluso por eso existe la anarquía, los ateos, los agnósticos, todo este tipo de términos, porque realmente se tiene que explicar y justificar de alguna manera ese distanciamiento que está sintiendo esa alma. En otros momentos el alma ha sido y ha vivido una negación, en otros momentos ha vivido un reencuentro a través de la cultura y de cosas que le parecen aceptables como la mitología, viendo toda la historia de la humanidad a través del lente de la mitología y de historias que explican arquetipos energéticos, pero realmente no lo acepta todavía como una realidad o una posible realidad. Y ha habido momentos en el alma en donde ya alcanza a integrar esta herida de abandono y esta añoranza por el sistema que dejó atrás y empiezan a trabajar en torno a la recuperación de esa propia divinidad. Y bueno, espero que con esto hayamos resuelto muchas de las dudas. Agradecemos mucho la posibilidad de estar aquí con ustedes. Nos vamos a retirar. Espero que si hay preguntas las podamos anotar para la siguiente ocasión, que con muchísimo gusto estaremos disponibles para ustedes. Regresa Alesa con ustedes. Muchísimas gracias. Susani, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, amorosos, y la verdad agradecidos desde el corazón. Nos han ayudado mucho a entender y realmente esto nos va ayudando a seguir conociéndonos y reconectarnos con nuestro ser. Gracias, hermosos seres. Gracias. Bueno.
Creo que Impresionante. presintieron que o se dieron cuenta, no sé, ¿les dijiste tú del tiempo? No, bueno, no importa. Impresionante. Lo que yo he registrado de los aportes, te digo, impresionante. Hay un montón de dudas que teníamos, a veces también consultas que uno se hace, ¿no? Que verdaderamente a través de esta exposición fueron brindando información que nos va ayudando a poder comprender. Y evidentemente en esta condición nuestra, de nuestra mente, de tratar de comprender las cosas y demás, ¿no? Que muchas veces uno dice, ok, tenemos la capacidad de comprender nuestra inteligencia, pero también sentir, ¿no? Esta conexión entre lo que es el sentir intuitivo y captar esa información para también comprenderla con la mente. Me parece que la exposición que cada vez tenemos de estas canalizaciones nos ayuda a hacer esa conexión entre lo que está sintiendo nuestro interno y nuestro corazón y entre lo que está captando a mucha velocidad la mente, porque otra de las cosas que estoy observando, que evidentemente las energías de nuestros bellos seres estelares nos están ayudando a poder ir teniendo más capacidad para captar, más capacidad para ir captando información. Y también mayor fluidez para ir conectando, como decíamos, lo intuitivo, lo perceptivo y justamente lo que la mente, digamos, va captando para poder tener una información que la podamos integrar. Porque aquí vamos, estamos, creo, en un proceso donde ya de información estamos llenos, pero lo que más necesitamos es esas dudas que todavía tenemos, develarlas, porque de esa forma nosotros no solamente comprendemos, sino integramos y sanamos. Me parece que estamos a una velocidad tipo, no sé si te acordás, los dibujitos animados estaban por un lado los picapiedras y los otros los supersónicos. Sí. Me parece que ahora estamos en una sintonía supersónica, a mucha velocidad. Pero bueno, está muy bueno porque estamos experimentando muchas cosas y estamos en un proceso como humanidad, ¿no? De liberación y, y también comprender que la Tierra está teniendo no solamente, ¿no?, un proceso evolutivo de los seres humanos, sino de otras razas que también están aquí con otras historias y con otras experiencias y con otros formatos y que también están teniendo esta oportunidad extraordinaria, porque según lo que uno fue estudiando y lo que fue entendiendo, cada proceso evolutivo de la humanidad implicaba una destrucción. Y en este caso estamos evolucionando, integrando, pero en esta realidad de nuestros cuerpos, modificando cuerpo, activando nuestros genes, y es en este cuerpito que estamos En este haciendo cuerpo. todo. Este Benditos cuerpito, pues, cuerpitos. muy bueno. Bueno, maravilloso, Alesa, y agradecida Yo siempre también, desde el muy corazón. agradecida. Y si quieren hacer preguntas, pues mándenlas, mándennos sus preguntas para que podamos exponer estas dudas a estos Sí. colectivos de conciencia y tener ampliar nuestra perspectiva ante cada temática. Sí, una de las cosas que, digamos, yo fui comprendiendo a través de esta exposición de nuestro bello colectivo arturiano, es que están pasando, y eso para quienes están a lo mejor viendo también las perspectivas oscuras de lo que está pasando a nivel planeta, que también tenemos que comprender que las redes que van trayéndote información que antes no existían, estas redes para que nos enteremos si suponte a alguien asesina tal en tal lugar y qué le hace, ahora pasó algo en México, pasó algo en Inglaterra, algo
tremendo, pasó algo en Argentina y se enteran en todas partes. Claro. Uno sí está viendo, por supuesto, muchos hechos realmente incomprensibles, ¿no? De comportamientos con una crueldad de parte quizás de madres hacia sus propios hijos. Acá nos pasó en la Argentina, que vos decís, no, no puede ser que una mamá haga eso a sus hijos, que, bueno, pero esto que nos explica el colectivo arturiano nos permite comprender que en realidad estas almas verdaderamente lo que han hecho es justamente eh, encerrar a su alma original y es muy probable que le hayan dejado paso, ¿no? E inconscientemente, obviamente, a la entrada de muchas entidades que toman el comando y que, por supuesto, realizan acciones que no tienen nada que ver con el amor, con la consideración de que este es mi hijo, yo lo amo y voy a dar mi vida por mi hijo, ¿no? Al perder directamente la conexión con su realidad y con su conciencia de su alma original, estamos expuestos a que pase todo esto. Para próximo encuentro me gustaría consultarles justamente esto a nuestro querido colectivo arturiano, si toda esta intervención, que evidentemente estuvo siempre, de estas entidades regresivas, también en este momento planetario fundamentalmente de la Tierra, donde estamos haciendo un proceso de depuración y de elevación de frecuencia y de integración, sí también, digamos, estas entidades o estas almas que están aquí pululando, en cierta forma, eh, también van a tener una consecuencia de esta elevación de la frecuencia vibratoria del planeta, ¿no? O sea, como que también existe la posibilidad de que se vaya limpiando el planeta de la intervención de estas entidades. Pero eso va a ser una pregunta Muy buena para pregunta. dar al colectivo, ¿sí? Que Hermoso. yo presiento que sí, o sea, como que escucho que dicen, sí, 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 estamos atravesando en este momento esa purga, como esa limpieza. Por eso tu amiga veía estas almas que ascendían porque cada eclipse ha sido un portal en donde se hace la extracción de estas entidades negativas. Ah, ah, Entonces, ah, ah. está en proceso porque, pues bueno, para ellos no ha pasado tanto tiempo, pero para nosotros aquí en la Tierra son miles de años, miles, miles de años, en donde se han atorado y se han ensuciado estos nódulos de energía que hablaban al principio. Y bueno, pues estamos en ese proceso, claro, estamos en ese proceso, pero pongan mucha atención a los sueños últimamente porque creo que ahí se está filtrando buena y nueva información. Y también pongan mucha atención a, no sé, a toda la información que tiene que ver con Orión, porque es importante ahorita Orión. Y bueno, pues eso es lo que Eh, les puedo decir no, y que otra hay. cosa que te iba a decir, Alesa, que también se le iba a decir a nuestra bella comunidad, que estén atentas a señales, porque las señales ahora van a estar mucho más presentes, desde números que se repiten hasta respuestas que tenemos de consultas o dudas que tenemos en nuestro interior. Y te digo una, yo perdí hace un año a una amiga del corazón de aquí, de la ciudad de Necochea, que éramos hermanas cósmicas, y hace un par de días, cuando paso por la casa de ella, una gran melancolía me dio al recordarla. eh, y hoy, cuando a la mañana pongo un video, y esto es, fíjate, una señal, yo estaba por buscar puntualmente un video determinado y surge un video del signo de Escorpio, yo soy Escorpio, digo, bueno, surgió esto, voy a escuchar.
y hace toda una descripción, digamos, la astróloga de las energías de Escorpio, pero hay algo extraordinario. Y dice, ahora vamos a ir a este mazo donde vamos a sacar una carta para dar mensajes de lo que el universo está queriéndonos decir con respecto a determinados seres, ¿no? Que nosotros queremos y demás. Pero no dijo seres que murieron ni nada. Cuando saca la única carta que saca, el nombre es Sonia. Y Sonia era mi amiga. Y dice el mensaje, no te preocupes, en donde yo estoy muy bien, estoy feliz, estoy haciendo muchas actividades que me gustan aquí. Y es muy impactante, porque solamente nosotros sabemos las respuestas que nos está dando el universo, que son para nosotros. Claro. Entonces, confiemos que somos seres realmente maravillosos y que todo nos habla y que no nos quedemos angustiados porque el universo está abriendo compuertas para decir, lo que vos necesites lo vas a tener. Quería compartirte esto porque me impactó. Fue muy temprano a la mañana, antes de que nos reuniésemos hoy, y dije, esto es impactante. Sí, sí lo es. Muchísimas gracias por compartirlo, Sus. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por ser cómplices y parte de todos estos procesos espirituales que estamos llevando. Y bueno, pues me despido con todo el corazón, enviando millones de bendiciones como siempre a todos y quedamos en contacto para nuestro próximo programa. Muchísimas gracias a todos y como siempre decimos, abrazo gigante de corazón a corazón. Chao, chao. Gracias, Bella. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alessa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alessaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.